La complejidad de la producción agrícola requiere no solo del uso de nuevas tecnologías en semillas, fitosanitarios y maquinaria agrícola, sino más bien de un equilibrio de los mismos. A continuación, desde Marcos Juárez, el productor y asesor Eduardo Frías hace un análisis pormenorizado de la evolución de las buenas prácticas agrícolas y vislumbra su futuro. Siembra directa y biotecnología han cambiado drásticamente la agricultura y la propia labor de los ingenieros agrónomos las últimas 2 décadas. En Marcos Juárez, Eduardo Frías analiza la evolución y cuenta cómo despliega un manejo de punta para mantener pisos estables sin perder de vista los altos rendimientos. Realmente fue increíble los últimos 20 años de la agricultura, los cambios y lo que tuvimos que adaptarnos los técnicos, los productores fue muy importante. Realmente hacer toda una historia es muy largo, pero básicamente la introducción de la siembra directa hizo un cambio en la mentalidad, un cambio en el trabajo, un cambio en la producción, un cambio en la estabilidad, un cambio desde todos los aspectos, un cambio en el equilibrio del trabajo. Ya estabilizamos los rendimientos y realmente el trigo, el maíz y la soja empezaron a expresarse en su máximo potencial y vemos que es como que esto nunca tiene techo y queremos cada vez más. Creo que es lo que nos obliga y nos tenemos que ayornar a esta situación económica que muchas veces es la que nos está constantemente presionando para poder lograr esos márgenes que a veces tan difíciles son de lograr. Y a lo largo de todos estos años, ¿cómo fue el trabajo de aplicar el conocimiento de la facultad a el trabajo diario que se lleva adelante aquí en el campo? Cuando yo ingresé a trabajar en todo esto hace 20 años, cuando teníamos las hojas convencionales, me tuve que adaptar a un montón de cuestiones que uno aprende en la facultad y bueno, y había que meterlas en el campo. La experiencia que yo traía era la experiencia de un productor, el dueño de este campo, que me enseñaba lo poco que podía aplicar y las pocas tecnologías que había en ese momento. Justo me tocó entrar en una época en donde se empezaba a expresar la siembra directa y empecé a enseñarle yo a ese productor, independientemente del título, a cómo debíamos cambiar y cómo era todo lo que venía, qué era la tecnología. Los cambios fueron muy, pero muy fuertes, porque a pesar de que aumentamos los costos, los rendimientos explotaron con la introducción de los grupos 3, 4, con la introducción de los maíces, con todas las tecnologías nuevas. Lo que yo pude hacer fue adaptar lo que tenía a mi alrededor, cómo hacer para no dejar mi vocación y por otro lado producir, asesorar y seguir trabajando con toda la línea de insumos. Recuerdo hace unos 15 años atrás tuve la oportunidad de ir a visitar un productor en acción de Apresit. En ese momento lo que se estaba expresando era cómo lograr tercerizar todas las labores y me encontré con que esa era la gran alternativa de tercerizar las labores para que no me insuma ese tiempo de estar cuidando toda la maquinaria y estar encima y sí poder hacer lo que realmente a mí me gusta, que es salir a ver los lotes y ver cómo los cuido. ¿Y cuáles son los híbridos que testearon de nueva generación aquí en el campo y cuál fue la respuesta tanto en maíz como en variedades de soja? A lo que volví este año fue a llegar a una rotación ideal que es del 33% de cada uno de los cultivos, de trigo soja, de maíz y de soja de primera. En este lote estamos parados arriba de una soja de segunda, la cual tuvimos un Baguette 601 con excelentes rendimientos. Y bueno, gracias a Dios tuvimos un año muy lluvioso que nos ayudó muchísimo a que hoy tengamos expectativa de que esta soja de segunda se asimile mucho a los rendimientos de la soja de primera. Estamos en un año muy excepcional, de la cantidad de milímetros que tuvimos y las condiciones climáticas fueron brillantes. También el cultivo de maíz expresando un buen rendimiento por todo el paquete tecnológico que le estamos colocando, que creo que va de la mano al tipo de suelo, a las condiciones climáticas. Fertilizaciones y un severo control de malezas, enfermedades y plagas que incluye el refugio son los pilares del manejo del maíz y la soja. En este campo tenemos la mitad maíz y la mitad trigo soja, como te decía. En otro campo tengo la soja de primera. En el cultivo de maíz, este es un Decal 7210, se le pusieron 85.000 plantas, está muy cargado de plantas, con una expectativa de altos rendimientos, porque el paquete tecnológico que había decidido utilizar obviamente era alto. Estamos hablando de un maíz que tiene 230 kilos de urea, 120 kilos de fosfato monoamónico y 80 de sulfato de calcio, que estamos prácticamente hablando de un 70-80% de reposición, a los 100 quintales aproximadamente, pero con valores muy altos, la apuesta es muy grande. Se aplicó en lo que respecta a malezas,
Todo el manejo se hizo con atracina y guardián y un repaso de Ultramax que fue acompañado de 2,4-D, que no lo venía haciendo, pero el 2,4-D lo estoy utilizando por la problemática de Amaranthus quitensis que tenemos en la región, que muchas veces uno no lo ve, pero creo que lo tenemos que acompañar con un hormonal para poder disminuir la cantidad de semillas. Años atrás nunca veíamos algún colorado como veremos en alguna cabecera o en un camino, y ahora realmente la presencia es muy importante. Por eso la utilización de 2,4-D maíz, que creo que es el único cultivo que nos permite usar este tipo de herbicidas, que son los que nos bajan un poco la población. Esto es 7210 BT Triple Pro con el refugio correspondiente. Casualmente hay un ensayo de híbridos de Decalb, inclusive algunos que van a venir. Normalmente trato de hacer los ensayos para ir viendo proyectando un poco lo que va a venir. 7210 lo tuvimos acá hace 3 años atrás, y así sucesivamente con los otros materiales que uno tiene la oportunidad al tener este trabajo de ir viendo lo que va a venir antes de que llegue. Y con respecto a soja, bueno, esta soja se sembró el 27 de noviembre, es una Don Mario 4612. Debido al excelente rendimiento del trigo, se volvió a fertilizar, esperando un potencial de rendimiento alto, porque realmente si no los números no hay forma que cierren, y son los que mandan. La variedad, como te decía, es 4612, está sembrada, que es otra cosa que es importante a tener en cuenta, que acercamos hileras, pensando en la problemática básicamente de lo que es yuyo colorado. Tiene preemergentes, yo usé acá 150 centímetros de flumicin junto con full antes de sembrar, y posteriormente se hizo aplicaciones de Ultramax. Y bueno, y la semana pasada ya estuvimos haciendo tratamientos porque ya teníamos 6-7 isocas medidoras por metro. Se veían algunas pústulas de Septoria y Cercospora, Kikuchi. Y bueno, un poco la idea de la soja de segunda es manejarla muy similar a la soja de primera, porque veo que muchas veces por tener el trigo uno cree que con la soja de segunda se puede disminuir el paquete tecnológico, y creo que por el contrario, venimos con un suelo mucho más desnutrido, producto de lo que llevó el trigo, así que hay que nutrir bien la planta con fertilizantes, y el manejo de las plagas y las enfermedades creo que debe ser de la misma manera. Por eso la decisión fue tratar de manejarlo de la misma forma que con soja de primera. ¿Y cómo se expresa el rinde de manera estable a lo largo de la rotación cuando combinamos por un lado el paquete tecnológico y las buenas prácticas agronómicas? Esto es Marcos Juárez. Marcos Juárez, los potenciales son altos, y la única forma de poder subsistir o poder lograr ese margencito es con los paquetes tecnológicos. La rotación forma el 50% de lo que significa, a mi modo de ver, la práctica agronómica. Obviamente que la genética, el manejo cultural, que se está haciendo muy importante, momento de siembra, distanciamiento de entre hileras, número de plantas, ya sea en soja como en maíz. Con respecto al número de plantas en soja, estoy tratando de hacer algo similar a lo que se está haciendo en maíz. Estoy trabajando con sojas fiscalizadas, que son las que me permiten mostrar la confianza que uno necesita para poder poner el número de granos y poder lograr esas densidades. En soja por ahí se anulan un poco porque tiene gran capacidad de compensación, pero realmente los ensayos que yo estoy viendo es que cuando no existen plantas dominadas o dominantes, y cuando tenés el número de plantas correctas, los rendimientos son más altos. Entonces, cuando vos, en lo que respecta a prácticas agronómicas, empezás a jugar con la genética, que genera una diferencia, empezás a jugar con la densidad, con el distanciamiento entre hileras, el manejo de las malezas, el manejo de las plagas, el manejo de las enfermedades, y todo esto calzado con una fertilización adecuada, evidentemente muchos de los resultados que uno espera, hasta en los años más difíciles, los puede lograr. Soy un amante de las nuevas tecnologías, en algunos casos tengo la posibilidad de usarlas antes de que salgan al mercado, y realmente creo que es lo que hoy nos está ayudando y permitiendo lograr altísimos potenciales. Pero por otro lado, estoy viendo que no se está manejando como realmente se debería manejar. A estas tecnologías me parece que las hemos confundido un poco de cómo utilizarlas, porque las pusimos con toda la fuerza y no le hemos puesto un apoyo, que era todo lo que habíamos manejado anteriormente a la llegada de la soja RR. No me voy a olvidar nunca que aprender a manejar los preemergentes o el uso de los herbicidas postemergentes en soja, y de un día para otro, de un año para otro, fue así tajante. Empezamos a utilizar en todas las hojas glifosato, con eso resolvíamos todo el problema. Bueno, evidentemente la naturaleza nos dio una gran enseñanza, que la cosa no es tan así, que hay que tener todo un equilibrio, y nuevamente hoy estamos
recordando cómo utilizábamos antiguamente los agroquímicos. Fundamentalmente me refiero al control de maleza, recordando dosis, tratando de ver cómo resolver algunas cuestiones, como por ejemplo lo que fue Yuyo Colorado en nuestra región, que realmente nos pegó fuerte. Y bueno, y aquellos productores que no se capacitaron, técnicos que no llegaron a lograr convencer al productor en el uso de los preemergentes y de los preemergentes correctos, como en este caso, bueno, acá está aplicado Sencorex, pero una vez que te invade el Yuyo Colorado, desgraciadamente semilla y una planta de colorado tiene la capacidad de dejar la mitad de las plantas de soja que colocamos en una hectárea. Entonces, imagínate la problemática que tenés hacia futuro. Por eso no tenemos que permitir que eso ocurra, no tenemos que darle la posibilidad de que todos estos colorados que están dando vuelta entre los caminos internos y las cabeceras, ver cómo poder resolver este problema, porque realmente es muy importante. Y obviamente también es muy importante para aquellos que tercerizamos, ver de dónde viene la máquina. Eduardo Farías cuantifica los rendimientos que se pueden obtener en la zona aplicando un paquete tecnológico apropiado. Los resultados que se pueden lograr varía un poquito con los tipos de suelo. Yo asesoro un número de hectáreas importantes con diferentes productores, con diferentes manejos, con diferentes decisiones. Y realmente este año en el cultivo de trigo, por ejemplo, que fue marcado con 2 o 3 decisiones, que fue la fecha de siembra, la genética y fundamentalmente el momento de aplicación de lo que fueron fungicidas para el control de roya, los rendimientos superaron los 4.500 kilos de trigo. Creo que más de una situación se pueden llegar a esperar rendimientos de 4.000 kilos de soja de segunda, y no me cabe ninguna duda que con un buen paquete tecnológico en el cultivo de maíz podemos estar cerca de los 120 quintales. Realmente estos son números muy, pero muy altos, pero realmente cuando uno analiza la cantidad de agua que tuvimos, las precipitaciones, las condiciones climáticas, la radiación, que fue también un detalle no menor, sumado a todos los paquetes tecnológicos, podemos hablar que este es un año muy excepcional para lo que es la zona y nuestra región, ¿cierto?